Estamos con el alto auspicio de Fresco de Quizás, rico, barato, saludable y antiimperialista. Tengo que empezar disculpándome con ustedes, ya esto es grave. 40 minutos de retraso en el inicio de mi programa. Tiene que ver con el alto auspicio de Amazonas, tiene que ver con el alto auspicio de Asana, porque aunque las flotas sí han salido ayer ya a las 6 de la tarde de todos los distritos donde se han realizado elecciones, en el caso de los aviones no ha sido así. Y bueno, eso ya me delata como una feliz abstencionista. Les he mandado a la mierda, no he ido a votar, he ido a descansar a otro sitio que no quiero revelar. Bueno, estoy entonces arrancando sin introducción. Voy a presentarles a mi compañero de cabina. Vamos a hacer un análisis a 4 pies, 4 manos, 2 bocas y 4 ojos. Primera vez que comparto la cabina con él, pero me honra muchísimo que me haya aceptado. No es pues, Jorge Silva, ¿no? Jorge Richter, a mucha honra que no es de ninguno de ellos, no tengo nada ni contra Jorge Silva ni contra Jorge Richter, pero creo que los análisis tienen las características de salir desde donde se dan. No hay análisis en plano cenital, los análisis son análisis in situ, así que mi interlocutor es sin duda un analista que nos va a dar grandes elementos. Se trata de Wilmer Machaca. Él es parte de la Fundación Internet Bolivia, es parte del Grupo Hicha y del Foro de Autonomías y Poder Local. Tiene estudios en Sociología e Ingeniería de Sistemas y ha escrito varios ensayos, algunos de ellos Generación Evo, Renovación Cara en el Gobierno Indígena, Autonomías Indígenas, Una Larga Marcha, Los Aymaras en Internet. Ese debe ser, no he tenido el honor de leerlo. Saliendo del programa me voy a ir a leer esto, Los Aymaras en Internet. Me imagino que no habla de las Aymaras en Internet. Y el último de ellos es la reconfiguración del espacio político en Internet durante la crisis política de finales del 2019. Díganme si no son otras cosas en las que este hombre nos quiere hacer pensar. En coautoría con Eliana Quiroz, en el libro Nuevo Mapa de Actores en Bolivia, se considera ciberactivista en temas indígenas y me gusta leer y entender la calle real y la calle virtual. Alucinante presentación. Wilmer, gracias por estar acá. No, gracias a ti, María, por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir, poder conversar. Hay muchas cosas seguramente que podemos comentar sobre lo que sucedió ayer. Estamos prestos para poder compartir ideas, ¿no? Claro que sí. Quiero sobre todo poner mucho énfasis en el análisis de los resultados en La Paz, aunque no los hay en el departamento de La Paz. Sí. Y creo que aquí le faltan un par de datos. ¿Eres salteño? ¿Cuántos años tienes? No soy alteño, tengo 40 años, pero la mayoría de mis actividades, el vínculo que tengo sobre todo está muy allegado al indianismo y por ende en gran medida está vinculado hacia el alto. Étnicamente, ¿cómo te presentas? Aymara. ¿Socialmente? Socialmente, clase media. Yo me declaro socialmente abajista y antiseñorita y étnicamente bastarda. Bueno, Wilmer es una persona a quien valoramos y respetamos muchísimo. Es importante ideológicamente cómo te defines. Sí. Indianista. ¿Nos podrías hacer, porque hay mucha gente que confunde las cosas y ahí va a estar el grueso de nuestro análisis, con chuis? Cortito, como hacen casi un hashtag. Diferencia entre indianismo, indigenismo y que haya indios visibles. Bueno, yo creo que históricamente el indianismo se ha caracterizado por asumir, digamos, la problemática indígena, sobre todo del aymara, del quechua o del indio que ha migrado de un espacio rural a un espacio urbano para resolver sus problemas en una nueva realidad. Es decir, el indianismo busca o ve en el Estado una opción para poder resolver sus problemas. Es una parte del indianismo, es el indianismo histórico, pero no hay un solo indianismo, hay varios indianismos. Y en eso, por ejemplo, el indianismo tupaccatarista de Felipe Quispe es distinto. ¿Cuántos indianismos te animas a mencionar? Por lo menos tres, cuatro. ¿Cuáles serían?
Uno, el que he especificado, el histórico, que se puede ver, digamos, en Constantino Lima, Luciano Tapia, esa primera ¿Eso etapa sería entre los 60 y catarismo? 70, indianismo, en la etapa de los 60 y 70, ¿no? Que tuvo la proyección de fundar partidos políticos. Luciano Ojo. Tapia fue el primer candidato, digamos, Mm, indio, del partido indio, a presidente del claro, país. sí. Y otro Tiene una biografía increíble. sí, 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 está digitalizado y para los que les interesa esta A mí me parte gusta de la agarrar el historia libro. sí, también tiene su riqueza, ¿no? Otro indianismo es uno tupacatarista, un poco tal vez con una presencia en una segunda etapa de Felipe Quispe, más vinculada con tal vez las acciones directas, es decir, más guerrero, es un indianismo guerrero, el cual esta nueva generación, por ejemplo, del 2000 para adelante, de la cual yo me identifico, está mucho más identificado con este indianismo, ¿no? Un indianismo de Felipe Quispe, con una fuerte presencia de una narrativa de Fausto Reinaga, ¿no? Ujú. Y un tercer indianismo podría ser el que sobre todo está más vinculado con una corriente internacionalista, que hubo también desde los 70, 90, un indianismo, por ejemplo, vinculado con organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales como ONU, es decir, ¿no? Es decir, por ejemplo, podría citar varias personas que están dentro de ese indianismo como Carlos Mamani, etcétera, ¿no? Entonces ese también es un tipo de indianismo, ¿no? También, y hay, yo creo que esos tres principalmente, ¿no? Mira, yo que yo respeto mucho, me he alimentado mucho del indianismo y de indianistas, y yo identifico otras corrientes más. Yo creo que hay una troncal que nace de la CSUCB, de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Sí, por lo menos esa también, y hay una pachamamista, que es un indianismo tipo David Choquehuanca, de la corriente que postula la descolonización. sí. Por, Generalmente hay una confusión muy tremenda, sobre todo en Bolivia, ¿no? Muchos piensan que el indianismo es igual que el catarismo. Tienen sus diferencias históricas, pero también su presencia, ¿no? Es decir, el indianismo es pero internacional. el catarismo no sería una corriente dentro del indianismo. Nace del indianismo, pero posteriormente como que perfila sus propias características. El catarismo es Aunque local. está, aunque todo esto está en debate. Mm. Todo esto está en debate permanentemente. El tajo, la diferencia con indigenismo, básicamente. Básicamente es que el indianismo y el catarismo también es como la palabra en voz propia, ¿no? Es decir, son los propios indios, los racializados, que asumen sus acciones políticas indistintamente por cuál vía, pero eso sería, ¿no? El indigenismo es la representación del otro hacia el indígena o el indio, ¿no? Es decir, en este caso Javier Albó, Silvia Rivera, etcétera, serían indigenistas, ¿no? Es decir, mucho de lo que es el MAS podría caracterizarse como indigenista, ¿no? Indigenista. No sé, estamos aquí para recibir lecciones. Yo creo, les aconsejo que se vayan a traer lápiz y papel, porque estas cosas no se están confundiendo demasiado. Y el interculturalismo que está relacionado, no lo meterías como una corriente en relación a los pueblos, entre comillas, mal llamados indígenas. Sí, yo creo que eso sobre todo se da en la década de los 90, ¿no? El interculturalismo, el multiculturalismo, etcétera. Yo creo que una representación muy notoria de esta etapa es Víctor Hugo Cárdenas en su periodo de vicepresidente, ¿no? En la alianza con MNR, Eso es ¿no? trofeo final. Claro, ¿no? Es decir, bueno, creo que es una segunda etapa de Víctor Hugo Cárdenas, pero sí, pero yo creo que son dos caminos distintos que al final confluyen en el gobierno del MAS. Son agendas inclusive distintas, ¿no? Ya, si ustedes visitan el blog o página, no sé expresarme bien en términos cibernéticos, de Hicha, van a encontrar una cantidad brutal de bibliografía para entender, para profundizar, y que no se puede hablar así facilito. ¿Y cómo le llamarías tú al dato racista de hay indio o no hay indio, desde una visión liberal? ¿Cómo se llamaría eso políticamente?
A ver, Por ejemplo, yo hablo en el caso de las mujeres, es mujer, digamos, eso es cuota biológica, ya. le llamo yo. Ujú. Eso es cuota biológica. ¿Cómo le llamarías al dato? Porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a discutir, análisis de los resultados de las elecciones, especialmente en La Paz. ¿Cómo le llamarías a eso? De que la gente dice, es indígena. No es indígena. Y que no va más allá. O sea, no es que piensa, no es que propone, no es que qué cosmovisión trae, qué irrupción representa, sino prácticamente lleva poncho o no lleva poncho, es moreno o no es moreno. Sí, yo creo que diremos lo indígena tiene dentro de su interpretación distintas acepciones y dependiendo desde uno donde mire. Por ejemplo, desde el progresismo se puede decir que el indígena es tiene unas características singulares, es decir, que el indígena no es diferente, es decir, hay diferencias entre los pueblos indígenas, no todos los pueblos indígenas son iguales, pero el progresismo los identifica o los encapsula dentro de ciertos elementos y ciertas Una características. simplificación Absoluta, ¿no? Y colonial, yo diría inclusive, ¿no? colonial y racista. Sí. Digamos, esos son los indígena friendly. Claro, es decir, y otro sería desde, por ejemplo, desde los conservadores, desde la derecha, si quieres llamarlo, que lo racializa al indígena, es decir, lo ve como un distinto, ¿no? Es decir, por ejemplo, el indígena tendría que estar en sus espacios, no interferir dentro de su confort y menos, diremos, amenazar, diremos, sus privilegios. Entonces, generalmente también inclusive confluye con el progresismo, digamos, sobre todo cuando quieren que el indígena esté, sobre todo muy encapsulado, muy identificado solamente en un espacio rural. Ayer, por ejemplo, en las redes veía unos debates, ¿no? En un muro y decían, pero ni Santos ni Franklin son indígenas, ambos tienen estudios universitarios. No, es decir, hay ese criterio, ¿no? Conservador, que el indígena, bueno, tiene que estar vestido con hojota, abarca y tiene que trabajar la tierra. Estamos buscándonos algunos elementos para empezar el análisis. Estamos con Wilmer Machaca, un intelectual que forma parte del grupo Hicha. ¿Te gusta la palabra intelectual? No. No. ¿Ciberactivista? Sí, mejor. Ya, ok, ciberactivista del grupo indianista Hicha. Wilmer, antes de entrar también al análisis, ¿qué representa en el mundo andino? Que para mí el mundo andino pues es simplemente el universo geográfico de la cordillera de los Andes. Ese sería el mundo andino, el universo geográfico de la cordillera de los Andes, que involucra Ecuador, Perú, Bolivia, no enteros, sino pedazos de Ecuador, pedazos de Perú, pedazos de Bolivia, un pedazo de Argentina y un pedazo de Chile. ¿Qué representa en ese gran mundo andino, desde tu punto de vista, la ciudad del Alto? La ciudad del Alto es la capital principalmente andina, pero también del pueblo aymara. Y así es reconocido no solamente por los propios aymaras bolivianos, sino también por los aymaras chilenos y los aymaras peruanos. Yo me voy a atrever a ponerle nombre. El Alto es el Tiahuanaco del siglo XXI. Sí, y lo que tú dices también lo ha planteado, por ejemplo, los hermanos de Pacha, Freddy Acarapi, Germán Choquehuanca, esta idea de que el Alto es el nuevo Tiahuanaco, es decir, diremos, ahí tendría que ser la capital del nuevo Tahuantinsuyo. Esos son sus planteamientos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué el Alto jugaría ese papel del nuevo Tiahuanaco del siglo XXI o la capital aymara del Tahuantinsuyo y no Quito, no La Paz, no Oruro, no alguna otra ciudad, no Puno, el Cusco es fuertemente quechua? ¿Por qué no otras ciudades que también forman parte de esta formación andina? Por una simple razón. El aymara boliviano está en el centro político del país en el cual está en este momento. Es decir, La Paz es el centro político, es la sede de gobierno, por lo tanto es un pueblo, no es la mayoritario, pero tampoco es un pueblo menor, y el cual ha hecho que este pueblo, en este caso el aymara boliviano, esté sumamente politizado y sea referente
dentro de lo que sería el radio de los otros aymaras en otros países. La diferencia, por ejemplo, del aymara peruano es que vive, digamos, digamos, al sur, está muy lejos de la capital. El aymara peruano piensa en las autonomías, Piensa mirando a Bolivia. Piensa mirando a Bolivia. Piensa mirando al lago Titicaca y a Bolivia, exacto. Totalmente. No, entonces, en ese sentido, creo que por lo menos, digamos, esa es la gran diferencia. No es Quito, no es Cusco. Sí hay dos pueblos, por lo menos que yo he visto, que están sumamente politizados, inclusive con una posición nacionalista, diremos, y con bastante vínculo internacional entre ellos en este último periodo, sobre todo, que es la era digital, ¿no? Esto ha roto bastantes barreras, es el aymara y el mapuche, ¿no? Son pueblos que piensan más allá de sentirse minorías. Esa es la diferencia. Bueno, yo creo que son generalizaciones que son todas discutibles. Estamos con Wilmer Machaca, ciberactivista, yo lo llamaría intelectual, a él no le gusta, y integrante del grupo indianista Hicha. Lo hemos invitado para hacer un súper análisis de los resultados electorales el día de ayer. Vamos a analizar primero este patio que habitamos, que es el departamento de La Paz, y después nos vamos a atrever con alguito de Ecuador y alguito de Perú, porque es toda una región que se ha reconfigurado. Wilmer, empezamos contigo. ¿Quieres hacer una introducción o prefieres que yo siga conduciendo el tema del análisis de los resultados en el departamento de La Paz ayer? ¿Cuál sería tu primer pantallazo? Yo diría que las elecciones de ayer se han caracterizado sobre todo por, ha sido muy notorio la ausencia, digamos, ha habido un ausentismo que uno lo ha podido ver y dirigiéndose solamente a los Estoy jugando. a los distintos electorales. Eso sería un factor, pero también ha habido una suerte de cansancio, ¿no? Y yo creo que María, son 8 años en los cuales hemos estado inmersos en distintos procesos electorales, es decir, ha habido una campaña permanente, ya sea de una elección u otra. ¿Y ahora se acabó? Debería, pero esto también ha posibilitado, por ejemplo, que, las campañas sean permanentes, sobre todo desde el gobierno, es decir, que hay un cansancio en que se esté generando disputas políticas, sobre todo en un espacio digital, ¿no? Las campañas permanentes. Y otro es que también, y por lo menos en el caso de Chuquisaca y en La Paz, lo que veía es que había un desinterés, ¿no? Dentro de lo que sería este proceso electoral, muchos no se sentían identificados, y yo creo que hay una figura también muy particular al respecto. Es decir, muchos ni siquiera saben, y yo creo, hasta yo mismo, decir, cuál es la jurisprudencia de lo que será la gobernación, dónde actúa este espacio de gobierno, es decir, cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Es decir, muchas veces en el caso de La Paz y otros departamentos queda inclusive medio invisible, digamos, su gestión, ¿no? A diferencia de Santa Cruz, yo creo que en Santa Cruz sí la gobernación tiene su peso, es bastante simbólico, pero también importante, porque la agenda de la gobernación o de las autonomías o el gobierno, digamos, departamental, prácticamente se ha gestionado y es una de sus luchas, ¿no? Es decir, a diferencia de Santa Cruz, yo creo que en la mayoría de los departamentos las gobernaciones como son intrascendentes. Entonces, yo creo que eso también ha sido un factor, más allá, digamos, del desconocimiento, del desinterés, etcétera, etcétera, que no ha habido mucho interés en las elecciones de ayer, ¿no? Bueno, yo antes de entrar al análisis, ahora me toca mi charque a mí. Tu discurso, Wilmer, o el discurso de ustedes en general, Carlos, las propias compañeras Sharon y demás, yo conozco bastantes integrantes del grupo Hicha, es un discurso groseramente masculinista. Pero no es una casualidad, no es algo que se corrige con los y las aymaras. Es groseramente masculinista porque el propio concepto indianista es groseramente masculinista. Y le han hecho 30,000 fiestas a la memoria de Felipe Quispe, pero ninguna a Sabina Choquetilla, pero ninguna a Basilia Catari, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha india rebelde
que pisotea el propio indianismo porque no quiere memoria rebelde. Está bien la Bartolina Sisa porque está lejos y porque su historia ha sido manipulada sobre el lugar en relación a Tupac Katari que ocupaba Bartolina Sisa. Pero ese es otro cuento. Yo quisiera entrar al análisis en La Paz por el lado interesante desde el punto de vista indianista, que no es mi punto de vista, yo soy feminista anarquista, pero aquí se trata de discutir en plural, ¿no? Desde una visión pluralista. Hemos tenido a Félix Pazzi, que yo diría que era uno de los intelectuales aymaras, probablemente indianistas, más importantes, hasta antes de haber sido a quemar a la gobernación como chicharrón. Era mi jefe en el Instituto de Investigaciones Sociológicas en la UMSA, Félix Pazzi, pero que sí se reconocía indio o aymara. Y luego teníamos, entonces hemos tenido, no es que no hemos tenido, no es que va a entrar un indianismo, hemos tenido un indianismo consciente, con libros escritos importantísimos, con una trayectoria académica importantísima como la de Félix Pazzi, y ha pasado como una sombra. Y hemos tenido 3 candidatos desde el mundo aymara, desde el universo aymara, a la gobernación. El Tata Quispe, el Santos Quispe, hijo de Felipe Quispe, y el Franklin Gutiérrez. ¿Cómo analizas tú desde el punto de vista indianista esto? Es decir, los blanquitos, los pititas, ya ni se postulan porque no tendrían absolutamente ninguna opción. Sí. O sea, porque digamos, o sea, ni lo intentes porque andate, o sea, ¿para qué lo vas a intentar? Claro, es decir, que las élites en gran medida han sido desplazadas. Yo, por ejemplo, veía ayer bastante confusión y un conflicto casi existencial dentro de muchas personas en redes, sin saber, haciendo campaña por el voto nulo algunos y otros, diremos, tratando de decidir por quién van a votar, si van a votar en contra del MAS o van a votar por Jayaya, ¿no? Es decir, eso es evidente y yo creo que no es esta la única elección. Yo creo que ya se vio la anterior, estaba Felipa Huanca, estaba Félix Pazzi, ¿no? También 2 aymaras. Hasta antes también de esto estaba, inclusive, digamos, yo creo que es parte de este proceso, ¿no? Que en la medida que fue pasando los años y los procesos electorales se fue consolidando más. Pero sí, esta elección fue mucho más. Hay muchos más candidatos, hubieron muchas más candidaturas. Pero ¿cómo percibes tú? Es decir, es un bastión ya tomado por lo indígena, no me gusta esa palabra, indígena, aymara, masculino, la gobernación de La Paz, y ni lo intenten quienes no responden a ese patrón étnico. Sí, yo creo que sí, es algo que ya se ha establecido, es decir, yo creo que no creo que vaya a cambiar, ¿no? Es decir, no solamente es masculino, pero sí tiene un fuerte exigencia. Es masculino, hermano. Mira lo que le han hecho a la Felipa Huanca. Sí. O sea, es que si no la han hecho puré, la han hecho papín. No, o sea, ha habido, y tú todavía te ríes, pero a mí me ha dolido, porque la verdad es que Felipa Huanca tiene una trayectoria larguísima, no menor a la del Tata Quispe. La Felipa Huanca no es una improvisada. Es una mujer de una trayectoria política muy larga, pero mira, se han animarse, y ahora ninguna mujer tampoco se ha atrevido a postularse. Entonces, porque también tampoco quiere ser una moledora de carne, yo eso las entiendo, y no sé si es el horizonte, el mío no es. Pero yo he visto, primero, un monopolio, llamemos, no es correcto monopolio, una especie de espacio apropiado de la política en La Paz, la gobernación de La Paz, del departamento de La Paz, es india. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Entonces una reacción racista en redes, ¿no? He votado he visto incluso un post de, no sé, un niño lavándose con jabón de alguna alergia, sí. haciendo alusión a un supuesto votante de Santos Quispe.
Me parece muy grave eso. Y algún graffiti en este mismo barrio. Sí, generalmente, bueno, yo tengo mis consideraciones sobre ello. Yo creo que, por ejemplo, hay una instrumentalización del racismo de uno y de otro lado. Esto de aparecer los grafitis no es la primera vez que aparece. El 2019, en plena crisis, antes del proceso electoral de octubre, el fallido, aparecieron también este tipo de grafitis, ¿no? Es decir, este tipo de grafitis generalmente tratan de exacerbar las diferencias y aunar la polarización. Yo creo que yo pondría mis dudas de quién fue el autor de estos grafitis. Me parece muy interesante lo que está. Yo también pondría mis dudas, porque hay quien patrimonializa el racismo, es decir, no lo combate, sino lo patrimonializa. Claro, es decir, hacia dónde va dirigido, por ejemplo, es pues un poco a generar, digamos, lo que tú decías, estos dilemas, estas diferencias. Y incluso se podría decir que está un poco más dirigido a que uno opte por un voto nulo, ¿no? Es decir, el voto nulo al final de cuentas podría tener una consecuencia que podría beneficiar a un candidato. Pero eso no quiere decir que no puedan existir este tipo de expresiones racistas explícitas, ¿no? Pero generalmente no sé, es algo que no. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, no sé si recuerdas el 2019 cuando hubo conflicto, en la OPEA apareció un cartel, ¿no? Es decir, cuestionando o más o menos criticando las movilizaciones que se hacían en La Paz, ¿no? Sobre todo de los que estaban movilizados defendiendo la democracia y estaban en contra del fraude, etcétera, ¿no? Pero ese cartel apareció en la OPEA y se lo colgó y nunca se quedó, es decir, fue un cartel para el Facebook, es decir, fue un cartel que se lo sacó una foto y se lo difundió, digamos, el objetivo específico de ese cartel era generar, digamos, diferencias, ¿no? Generar reacciones entre unos y otros. Cuando tú generas eso, entonces ya la dinámica adquiere, digamos, sus propias proporciones. La gente ya empieza a manifestar sus prejuicios, sus expresiones racistas, y es una cosa que se va adquiriendo propio cuerpo. Pero alguien tiene que generar elementos de discordancia, ¿no? Y muchas veces en redes sociales, sobre todo, se han optado por este tipo de estrategias. En el gobierno de Áñez, por ejemplo, apareció en los postes de luz un cartel que decía, bueno, que el COVID no existe, que se inventaron, Un periodista del Deber, Chuquimia, no me acuerdo, fue a verificar, solo encontró 3 de estos afiches en el auto. No encontró más, pero la prensa lo extendió, lo masificó. No era para legitimar la ocupación militar del auto. Claro, es decir, tendrían que, pues, como se dice, sembrar elementos que inclusive construyan prejuicios y, como tú dices, justificar las acciones que se habían hecho. Yo quisiera decir una cosa, además, a toda la gente que incluso para criticar este post, lo ha publicado, desde mi punto de vista lo único que hace es amplificar. Es porque reproduces un mensaje, aunque lo estés repudiando, lo estás reproduciendo. Pero para mí, digamos, Wilmer, el gran beneficio, yo estoy feliz, yo amo vivir como bastarda en una ciudad india, escúpanme las veces que quieran, yo no quiero ningún pedazo de nada más que el lugar que ocupa mi cuerpo. En un departamento indio, además. Yo creo que estas elecciones, mejor que ninguna, nos han permitido ver, y a ver si la sociedad puede ir madurando, que un indio no es equivalente a otro indio, que es lo que una sociedad racista hace. Porque el indio, la india no tiene derecho ni a la cara, ni al nombre. O sea, una chola es otra chola y otra chola, y ninguna chola es diferente de otra chola. No, señores. Un indio es otro indio y es otro indio, y ningún indio es diferente del otro indio y no tiene nombre. No, señores. Hay diferencias ideológicas, hay diferencias políticas, hay diferencias de carácter, y entonces ahora, que era indio contra indio, habían surgido habían emergido las diferencias políticas. Y esto me parece bien valioso en este proceso social que estamos viviendo. No sé qué piensas de esto. No, yo creo que en definitivo es así. Yo creo que es algo que, como tú dices, que se ha consolidado y no creo que cambie. Eso como una apropiación. Creo que en La Paz, por ejemplo, lo aymara, lo indio es definitivo, por lo menos si uno quiere aspirar a la gobernación. En el Alto también.
La alcaldía del Alto es igual, creo que es un elemento sustancial, y es casi como una exigencia. Por ejemplo, si te das de cuenta, tanto para la alcaldía del Alto y la gobernación, como que había una exigencia de que existe un debate en Aymara, ¿no? Es decir, incluso muchos activistas de la lengua en Aymara en Internet, por ejemplo, han propiciado debates exclusivamente en Aymara entre candidatos. Y eso sí, fundamental. No, es interesantísimo, ¿no? Y además, lo de la alcaldía del Alto es totalmente disruptiva, porque Eva Copa y antes Soledad Chapetón, con el mamarracho que tenemos aquí en La Paz, es realmente disruptiva la alcaldía del Alto. Eso lo vamos a analizar después. Estamos con Wilmer Machaca, haciendo un análisis de primera calidad que pocos analistas te lo pueden ofrecer. Por eso es que yo busco otras voces, porque realmente no nos pueden continuar fatigando con las mismas 4 ideas simples. Wilmer, esta sed de toma de espacios y de instituciones por parte de eso que entre comillas se llama indio, que todavía no sabemos qué alusión finalmente tendrá. ¿Tú crees que tiene un límite? ¿Tú crees que tiene un techo? ¿O es una sed que empieza en la economía y termina en la arquitectura, que empieza en el arte y termina en la gobernación, que empieza o sea, es una sed insaciable? Es una sed, por lo menos por lo que se ve en este momento, insaciable. Es un camino que se ha trazado, como te había mencionado, en los 70, en los 60, que mucha gente había soñado, diremos, en que esto ocurriera, y es algo que ya se dio, ¿no? Progresivamente, pero yo creo que estamos viendo también solamente el caso del ámbito político, ¿no? Es decir, hay también una apropiación de espacios económicos, culturales, ¿no? Tecnológicos del indio por sentirse, diremos, no solamente diremos que puede aportar, sino que también dirigir o soñar, diremos, de una manera más propia su desarrollo, ¿no? Y además disputar el excedente. Claro. Es decir, por ejemplo, la apropiación, o sea, todo lo que es lo justus y todo lo que es el acceso a la tecnología más democrática es un proceso producido por, entre comillas, lo indio. Sí, por ejemplo, yo te menciono, ¿no? Digamos, en este último tiempo ha habido una emergencia brutal, si se puede decir, en el Alto, de muchos jóvenes que han desarrollado tecnología, están muy metidos en la robótica. Yo creo que por lo menos no todas las universidades, a veces tenemos prejuicios sobre la UPEA, pero hay carreras en la UPEA que son dignas de distinguir. Y una de ellas... yo no tengo prejuicios sobre la UPEA. En ciencias sociales, humanidades, está mal. Sí, por eso pero las ingenierías están bien, porque también, los jóvenes están marcando el paso. Es como en la UNSA o en cualquier otra universidad pública, hay carreras que tienen su propio peso, su propia trayectoria. En el caso, por ejemplo, de la UPEA lingüística también, y yo creo que en ese trabajo también es algo que destacar. En el ámbito cultural, por ejemplo, es algo que, si bien están emergiendo nuevos espacios, pero están empezando, y yo creo que es un camino que no va a retroceder. Por ejemplo, recién se abrió en el Alto un café cultural, ¿no? Con biblioteca, con un espacio que era absolutamente necesario en el Alto, ¿no? Que solamente era un privilegio de tenerlo por las calles, zonas de clase media acá en La Paz, es decir, un espacio cultural, un café cultural donde se pueden realizar distintos tipos de eventos, ya existe en el Alto. Entonces, ese es un camino que no va a cambiar. Es un local, yo diría un poco a modelo paseño, ¿no? Exacto. Es decir, porque el Alto, yo disfruto del Alto porque el Alto es te plantea otra espacialidad. Yo hago montones de eventos en el Alto que no son públicos, porque yo trabajo directamente con la 12 de octubre, es mi lugar de político. Yo creo mucho en las mujeres en situación de prostitución, trabajadoras sexuales o como quieran llamarle, y el Alto, a través de ellas, que te mueven de aquí para allá, además las compañeras son sumamente activas. El Alto es el Alto, es otra cosa. Claro, es otra dinámica, pero eso tampoco quiere decir otra que dinámica culinaria, otra dinámica de vestimenta, otra dinámica de motricidad, otra dinámica de espacio. Pero bueno,
Estamos con Wilmer Machaca y vamos a entrar al análisis de las elecciones. ¿Cuál es? Se supone que ha ganado Santos Quispe. ¿Tú te tomas eso en serio? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuáles son los elementos? ¿No te atreves todavía a...? Yo creo que ya la suerte está echada. No creo que cambie la figura de por lo menos que los resultados oficiales, el cómputo oficial que ya está mostrándose. Acabo de revisar hace un momento, ya estaba por encima del 70% del cómputo de la ciudad de La Paz. A Santos Quispe le faltaba ese voto de la ciudad de La Paz para tener las posibilidades de ganar estas elecciones. Es decir, el voto que tuvo ya en la ciudad del Alto como en el ámbito rural le era insuficiente. Pero el voto antimacista, sobre todo, ¿no? Porque yo le doy una característica a esta, ¿no? A La Paz, el voto antimacista finalmente optó por votar por Santos Quispe, y yo creo que ya no creo que cambie la tendencia. Creo que todavía aún falta, pero yo creo que ya es candidato electo. Santos Quispe es el próximo gobernador del departamento de La Paz, el hijo de Felipe Quispe. Yo conocí muy bien a Felipe Quispe, me imagino que tú también, pero yo en una faceta distinta, cuando estaba él en la cárcel y esa parte. El hijo de Felipe Quispe va a ser el próximo gobernador de La Paz, del departamento de La Paz. ¿Cuáles son los factores que ha recogido el voto de Santos Quispe desde tu punto de vista y cómo los clasificarías y desde dónde vienen esos factores? Hay que tomar en cuenta la votación que tuvo en la primera vuelta. Santos no ganó ni en La Paz, no ganó ni en el Alto, ni ganó en provincias. El MAS ganó en el Alto y en provincias, y en La Paz ganó Tata Quispe, ¿no? Es decir, ¿qué ocurrió? En el Alto hubo voto cruzado en la primera vuelta. La gente que votó por Eva Copa no votó por Santos Quispe. Entonces, ha tenido que Santos salir de esta especie de confort o comodidad, es decir, donde el legado de su padre le era suficiente para ganar unas elecciones, sino que ha tenido que salir a buscar el voto, sobre todo el voto paceño. Yo creo que ahí ha sido fundamental el apoyo que tuvo, más allá, diremos, de cuánto le habrá rendido en votación, el apoyo de David Castro, quien lo acompañó bastante en este último proceso de campaña, pero también esa estructura que Eva Copa construyó en este corto tiempo de haberse lanzado a la candidatura, tiene una gran, inmensa estructura, la campaña de Eva Copa. Entonces, yo creo que ya hubo un trabajo mucho más coordinado, mucho más, ¿cómo se puede decir?, como de consigna, de voto lineal hacia Santos Quispe. Pero eso creo que no le era suficiente. Yo creo que ha sido fundamental, como te había mencionado, el voto antimacista, y el que estaba un poco más o menos hasta antes de la votación de ayer, estábamos como con la incógnita hacia dónde va, porque lo lógico era, según las encuestas, que ante un escenario de segunda vuelta, el MAS tendría que perder. Pero lo que no habíamos tomado en cuenta es que se generó, sobre todo en los últimos días, en la última semana, una especie de campaña hacia el voto nulo, como tú decías, es decir, que Jayala o Santos representaba lo mismo que para el MAS, ¿no? Y esto es un elemento importante para mí, por ejemplo, decir que no tuvo la trascendencia que debería, o que uno pensaba, o que unos quisieran tener. Es decir, tal vez este antimacismo muy racista, ¿no? Digamos, que se tiene sobre todo en ciertos sectores sociales en la ciudad de La Paz, finalmente es minoritario, ¿no? Uh-huh. Yo, mira, mi punto de vista sobre el triunfo de Santos Quispe es un triunfo, yo llamaría así, es un triunfo prestado, porque recoge, yo creo que el antimacismo lo termina de empujar, sí. Muy fuerte. El antimacismo lo termina de empujar, y eso no es algo que te pertenezca a ti como adhesión. El antimacismo lo empuja mucho, lo empuja de alguna manera al triunfo de Eva Copa, lo empuja, por supuesto, el legado de su padre, y lo empuja una suerte de vacío que está produciendo todo el tiempo esta democracia liberal antirrepresentativa en la que estamos, que es, no tienes por quién votar, y entonces vas por descarte, llegas donde llegas, uh-huh. ¿No? Entonces,
En ese sentido, Santos Quispe tiene un voto completamente, casi para mí, completamente prestado. No es un personaje que a mí me haya transmitido ni una sola idea. Y no es que estoy cerrada, no quiero escuchar nada. Todo lo contrario, se lo ha invitado 3000 veces a la radio. No importa que no haya querido venir. Paciencia, buen humor y alegría con eso. Pero el problema, no soy tan ciega para decir, como no ha venido a la radio, no. Pero igual, yo siento que Santos no es indianista. Yo no creo que Santos sea indianista. Ha tratado de expresar unas cuantas ideas indianistas y le ha ido como en feria de mal, porque lo que ha sacado es racismo básico. Y entonces Santos es una especie de fantasma. Porque ¿cuáles son las ideas que, para mí, por ejemplo, por qué ha ganado Eva Copa? Por su papel durante el gobierno de Yanine Áñez. Sí. Punto. Sí, Eva Copa ha ganado por su papel durante el gobierno de Yanine Áñez, por sus características étnicas. Absolutamente. Por sus características etarias, ¿no? La generación a la cual ella pertenece. Y una dosis importante también de su carisma personal ante los medios de comunicación. Entonces, esos tres factores la han hecho realmente, no solamente la futura alcaldesa del Alto, sino un personaje de la política boliviana que dices, bueno, ahí está. No se ha dejado manipular ni con nadie, por ahora. Lo que le viene encima es muy duro. En vez, Santos Quispe es un fantasma. Sí, yo creo que en gran medida tienes la razón. Yo creo que, por ejemplo, Felipe dejó un gran vacío que va a ser difícil de llenar, pero no solamente Felipe. Yo creo que hay una generación que se está yendo, ¿no? Reciente, unas semanas después también se muere Germán Choquehuanca, ¿no? Y así creo que hay un recambio, y ahí es donde uno se pregunta en quién cae el legado indianista, el legado de Felipe Quispe. Es decir, no es que no hayan personas, por ejemplo, hay personas muy brillantes, pero, por ejemplo, hay muchos grupos, por ejemplo, yo decía, digamos, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, ver a Rubén Hilari, que hubiera dado una óptica distinta de un aymara urbano, el que tradució el Facebook al aymara, el que también hace televisión completamente en aymara, pero muy vinculado al mundo. Él habla inglés, habla aymara, etcétera. Pero hubiera sido interesante ver este tipo de nuevos liderazgos que hubiera sido importante que los conozca las demás personas, ¿no? Pero no son muy públicos, ¿no? Pero este proceso electoral, este tipo de situaciones te da esta posibilidad. Por ejemplo, Santos, como tú decías, no era nada conocido, pero hoy sí. Todo el mundo sabe quién es Santos Quispe. Pero es circunstancial, ¿no? Es un desperdicio para el proceso, claro, digamos, indianista, porque tú le pones todas las cartas a un ganador que no existe. Claro. Y yo me pregunto esto, Wilmer, ¿por qué deja un gran vacío Felipe Quispe? ¿Por qué? ¿Por qué deja un gran vacío Felipe Quispe? Que tiene que ser su hijito, que estamos contra esa patrimonialización. No se puede patrimonializar el legado político. Estoy de acuerdo no contigo. se puede heredar el legado político. Jayaya es un chimichurri que le dio la candidatura a la presidencia, se la vendió a Chi. Jayaya es veneno puro. Jayaya no es Jayaya. No significa Jayaya. Jayaya significa viva, bravo. Y Jayaya, en realidad, es un arma cargada de veneno. Sí, yo creo que es algo del cual se podría hablar mucho. Por ejemplo, este es un personaje, ¿Por qué han sido capaces de todo menos de construir una sigla? Claro, es decir, las circunstancias, por ejemplo, en el caso de Eva Copa le han obligado, diremos, a que opte por esta opción de prestarse esta sigla. En el caso de Santos Quispe, él tiene su partido político, que es Adelante Pueblo Unido,
del cual es su presidente. Es decir, yo no creo que el cargo busque a las personas, uno siempre busca el cargo. Ni Franklin ni Santos, no es que, no, yo no pensaba, esto, no. Yo creo que si uno es presidente de un partido político en proyección, pues está pensando en proyectarse. Pero yo quiero decirte lo siguiente, ¿no? Es decir, si el MAS no tiene nada mejor que Franklin Gutiérrez, les creo. Que Franklin Flores, perdón. El MAS no tiene nada mejor que Franklin Flores. Pero el indianismo contemporáneo, por lo menos salteño, sí, sino incluso alteño, achacacheño, guarizateño más, el altiplano aymara, tiene algo mucho mejor que Santos. Sí, yo pienso que ha sido una decisión familiar el que sea Santos Quispe, y bueno, hay muchos que asumieron, digamos, esa realidad y siguieron apoyándolo, otros no. Ahora, y bueno, al final yo creo que, como tú dices, es una candidatura y un logro que tiene distintas variables, un triunfo prestado. Va a ser una gestión muy complicada. Yo creo que Santos tiene que hacer un buen trabajo, pero sobre todo va a tener que lidiar con una gestión, con una asamblea departamental minoritaria, y va a tener que también no solamente negociar, pero digamos saber desarrollar una asamblea legislativa con una oposición y él siendo minoría. Yo creo que la actitud que ha mostrado, más allá, digamos, que puede hacer una estrategia de campaña en este proceso electoral, tiene que ya tener una visión de gestión, ¿no? Tiene que ser muy cauteloso, sobre todo, porque yo creo que el MAS tiene la mayoría, el MAS me imagino que no va a ser una situación de poderle dar viabilidad en su gestión. Entonces yo lo veo un poco complicado esa parte. Entonces yo creo que depende de él. Yo creo que también hay distintas aspiraciones en Santos Quispe, por ejemplo una de la indianista, que puede querer que se mantenga en su discursividad, y otra, por ejemplo, la antimacista, que puede sobre todo esperar que tome posicionamientos muy cesados y contrarios al gobierno central. Y el gobierno central, pero al final de cuentas tiene, diremos, gran parte de las obras que se pueden generalizar pueden ser obstruidas o viabilizadas por ellos, ¿no? Yo creo además que directamente, y esto un poco no sé si te interesa discutirlo, no sé qué, pero a mí me parece que estamos ante un indianismo probablemente muy profundo en su capacidad de denuncia del Estado colonial racista, pero muy limitado, muy patriarcal, muy poco ingenioso en su capacidad de horizonte de cambio. Entonces, es un indianismo que, porque es gracias al indianismo que en la gobernación de La Paz no asoma quien no lleve un estandarte étnico aymara, indígena, entre comillas, pero con llegar, ahí se acabó el cuento. Ese es un gran problema. ¿No? Ese es un gran problema. ¿Para qué diablos estás llegando? Sí. Yo me pregunto, ¿no? Porque toda la fatiga, ¿para qué? Sí, ¿Para sí. estar ahí, cobrar tu sueldo, engordar y farrear? Claro, sí, Cuidado que eso le pase al Santos Quispe. Es algo que le puede pasar a Santos Quispe y que ya pasó a muchos otros liderazgos. A Félix, es decir, llegar al poder por el poder, ¿no? Y al final terminas reproduciendo lo que tal vez habías criticado. Yo creo que además es llegar al poder para constatar que es una ficción de poder, porque en realidad Félix no pudo hacer absolutamente nada. Claro, es que el gran problema es como hace rato hablábamos, es decir, ¿cuál es el límite de este ascenso o de las aspiraciones de tomar espacios públicos o de poder? ¿Cuál es el límite? Yo creo que, por ejemplo, muchas de las personas que han llegado a la gobernación o a la alcaldía se han sentido con proyecciones presidenciales, y eso en gran medida les ha desorientado de sus objetivos
principales que debería ser una buena gestión. Uno de ellos ha sido Félix Pazzi. Félix Pazzi, desde el primer día que entró a la gobernación, se pensó que él iba a ser candidato a la presidencia, al igual que Luis Revilla, y todos ellos fracasaron. Hicieron más política que gestión. Pero mala política, es decir, queremos todo y aquí no vamos a responder ni en la ventanilla a la gente, ¿no? Estamos con Wilmer Machaca, que es parte de la Fundación Internet Bolivia, que es un analista muy interesante desde los ángulos que él nos plantea de análisis, integrante del grupo Hicha. Estamos analizando el avance del indianismo, los indianismos en el escenario del Departamento de La Paz. Por si acaso yo, no sé si se habla de avance o no, pero esta hegemonía no blanca, yo la celebro profundamente. Wilmer, ¿por qué? Un factor que no hemos mencionado, que yo creo que hace mucho al triunfo de Santos Quispe, y sí es un factor que desde la radio lo hemos trabajado, es el factor los yungas. Es decir, no podemos vivir en Villa Fátima más el conflicto con Adepcoca. Y no podemos agarrar y bloquear entero a los yungas desde una visión masista, represora, que ha llegado a matar en los yungas. Porque los yungas durante el gobierno de Evo Morales son los que han puesto los muertos, sí, sí. ¿no? Entonces, todo el sector cocalero de yungas, yo creo que ha sido militantemente contrario al MAS. Absolutamente. Y yo creo que no solamente... Es decir, por ejemplo, cuando para las elecciones del año pasado, Felipe Quispe viajó a todas las comunidades, pero en especial a Yungas, ¿no?, para hacer campaña por David Choquehuanca, con David Choquehuanca, ¿no? Había una ya cercanía muy profunda con Felipe y los Yungas. Revisando la votación, por ejemplo, de la primera vuelta a la gobernación, la votación de Franklin Gutiérrez, quien estuvo detenido y maltratado, todas estas cosas por el gobierno del MAS, fue importante, no es menor. Toda esa votación, ¿no?, como te decía, también es un lado del antimas, el antimasismo no es, tiene distintos tópicos, votó absolutamente por Santos Quispe. Y yo creo que en ese sentido es absolutamente saludable. ¿Por qué? Yo creo que inclusive para la gestión municipal del Alto, ¿no?, es decir, debería de existir un grado de coordinación para poder hacer, digamos, proyectos compartidos, diremos, ¿no? Y yo creo que los yungas también sería importante que exista este tipo de nivel de coordinación, absolutamente necesario. Y en ese sentido, por supuesto que creo que sí es saludable, digamos, tener a un Santos Quispe en la gobernación, que en alguna medida, diremos, no centraliza tanto, ¿no?, diremos, en un gobierno central que muchas veces por el factor político te pueda condicionar una gestión. Yo no creo que Santos Quispe pueda hacer nada, desde eso estoy casi convencida. Estamos con Wilmer Machaca. Vayamos a analizar, el antimasismo ha crecido mucho, o se ha fortalecido mucho, o se ha visibilizado fuertemente en estas elecciones regionales. Damián Condori, apresado por el gobierno del MAS. Damián Condori, un ex masista. Damián Condori, un quechua llamaríamos, o Es un quechua. Digamos étnicamente desde el mundo llamado entre comillas indígena. Damián Condori ha ganado fuerte en Sucre. Y tenemos también el gobernador en el Beni, es un anti-MAS, es una nueva figura salida del mundo pandémico. Y tenemos Tarija. ¿Cuál sería tu análisis de este universo antimasista? ¿Crees que es uno mismo? ¿Que hay, cuáles matices ves allá adentro? No es lo mismo, ¿no? Yo creo que hay un factor, por ejemplo, a mí que me llamaba la atención en este último proceso de la segunda vuelta. Es decir, empieza con la detención de Áñez y con la narrativa del golpe o no golpe, ¿no? Y más allá, diremos, de poder ser tal vez exigencias de justicia para algunos y para otros puede ser venganza,
Es decir, es una estrategia política que, diríamos, ataca distintos flancos y que sobre todo tiene también un vínculo tuvo un vínculo con la parte electoral, ¿no? Es decir, polarizar nuevamente el país, ¿no? Es decir, tener el monopolio, diremos, de ser quienes te defiendan de la oligarquía, de la derecha, etcétera. El MAS siempre ha tratado, diremos, de entrar, diremos, en esa dicotomía blanco y negro, ¿no? Y en ese sentido, diremos, cualquier opción que no sea, diremos, venida del MAS ha sido acusado como traidor o de derecha o pitita, ¿no? Yo creo que... se les agotó el guión. Sí, aquí se agota. Yo creo que hay dos cosas se pueden resumir al respecto. Es decir, no se puede polarizar con alguien que ya ha sido desdotado. Camacho, lo que fue la Media Luna, pero todo Comunidad esto... Ciudadana. Bueno, ellos peor todavía, ¿no? Pero Camacho, todo lo que fue después del llamado a los actores nuevos, a quienes habían ganado en esas elecciones subnacionales, nadie fue. Es decir, porque ya fue derrotado en las elecciones del año pasado, es decir, moralmente, electoralmente. Es decir, el MAS necesita del otro, ¿no? Para poder, diremos, seguir manteniendo esta hegemonía desde presentación del bloque popular. Las elecciones subnacionales diversifican la oposición hacia el MAS. Unos que ya fueron un recambio total, son nuevos actores, es decir, no hay Tuto, no hay Mesa, etcétera, no hay Rubén Costas, murió Demócratas, prácticamente Unidad Nacional desaparecida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay nuevos actores dentro de estos mismos sectores, tal vez. ¿Cuáles serían esos nuevos actores? Y otros, tal vez, ves? que representan algo que es nuevo, esto sería lo novedoso, como Damián Condori, como algunas de las, por ejemplo, la alcaldía de Pando, de Cobija, lo que fue el MTS que ganó en Beni Pando, pero sobre todo principalmente Eva Copa en el Alto. Es decir, hay una presencia política nueva que puede o que tiene la posibilidad de disputarle el escenario popular. ¿Qué nombre tiene esa? Una presencia política nueva, básicamente popular. Popular. Básicamente popular. Popular, morena, entre comillas indígena, entre comillas con el know-how de el MAS. Claro. Porque Eva Copa trae el know-how del MAS. Sí. Damián Condori trae el know-how del MAS. Claro. Es que ese es el punto, es decir, no había la posibilidad de construir un proyecto popular fuera del MAS. Y muchos han salido del MAS, y el MAS, como tú has mencionado, incluso con mucha más severidad los ha anulado. Damián Condori ha sido encarcelado. No, Damián Condori ha sido grave lo de Damián Condori, y además, mira, yo he entrevistado a una yungueña la semana pasada, justamente a modo de prevenirnos, y ellos dicen, utilizan el matonaje. No estás con el MAS, van y destruyen tu cocal. No es eso no es política, eso es fascismo. Claro. Ahora, mi pregunta, digamos, ¿se acabó el MAS? ¿Tú crees que estamos empezando en el primer segundo de la decadencia definitiva del MAS? ¿O este nuevo bloque, que no es un bloque, pero esta nueva emergencia popular, disidente, y indígena, entre comillas lo de indígena, va a ser la reedición de lo mismo? Es una buena pregunta eso. Por ejemplo, cuando el MAS intentó nuevamente polarizar o tal vez tratar de volver al 2008, algo que también le viene muy bien, por ejemplo, a Camacho, al Comité Cívico de Santa Cruz, porque en la polarización ambos se alimentan, uno se pregunta, es decir, ¿qué hay? Es decir, ¿se puede volver a un escenario como este? Es decir, bueno, uno puede ver que detrás de esto, por lo menos en el 2008, como que había una cierta ilusión, una esperanza hacia un proceso político. A 10 o 12, 13 años hemos visto que uno, por lo menos la impresión que puede tener la mayoría de la gente es que no hay mucho detrás de lo que el MAS puede ofrecer, ¿no? El monopolio de lo indígena popular lo ha perdido el movimiento al socialismo ayer. Exacto, no, pero eso no quiere decir que el MAS el MAS esté en debacle. Algo que me sorprende, digamos, sobre todo, digamos, es esta estructura, no sé si es militante o ideológica,
pero es una estructura que gana elecciones, es un aparato de aparatos, que tiene un poder mediático que no tiene nivel de... Es que no tiene frente, es decir, no hay nadie en Bolivia que tenga la capacidad de hacerle frente mediáticamente al MAS, ¿no? Tiene un aparato y una estructura nacional. El MAS gana elecciones en la mayoría de los municipios porque simplemente no existen partidos de oposición. En algunos casos, inclusive el MAS, en algunos municipios ha sido la única opción. Como el mal menor. ¿No? Como el mal menor o como una constricción, porque Y es al decir, final, hay un disciplinamiento matón. No, o sea, te controlan. En una comunidad pequeña es muy, muy fácil acceder al control de por quién has votado. sí. ¿No? Eso hay que tomarlo muy en cuenta, y entonces el símbolo Evo Morales es un símbolo que se ha desteñido. Ese es el gran conflicto, creo que se puede interpretar a partir de estos resultados. ¿Hasta qué punto el factor Evo Morales puede ser como una tranca o es un elemento de disociación, de discrepancia, inclusive dentro del MAS? Recordarás que después de las elecciones del año pasado, se veía un escenario de conflicto, dos escenarios de conflicto para mí, uno en Santa Cruz y uno al interior del MAS. Entonces había Eva Copa, había Rolando Cuellar, había el senador no me acuerdo, de Chuquisaca, etcétera, diremos, voces críticas al interior del MAS cuestionando tal vez a este grupo que había gobernado este tiempo, todos estos años. Es decir, un momento inclusive de lucidez dentro de las organizaciones sociales, las cuales en estos 10 y más años se habían subordinado, digamos, a un partido político. Es decir, un pequeño espacio de autonomía, de lucidez, que salió cuando Evo Morales salió del escenario, del mapa político. Yo quiero decir una cosa, ¿no? Ahora que tocas las organizaciones. Yo creo que la debacle del MAS, porque es una debacle indígena popular, dentro del MAS y fuera del MAS, es una debacle para organizaciones, por ejemplo, como las Bartolinas. Yo las conozco bien, las compañeras se han convertido en un grupo de choque del MAS, han perdido autonomía, han perdido capacidad de pensamiento y capacidad de habla, de persuasión y de seducción a nadie. A nadie. Las Bartolinas, sus directivas, ya vocete, entre ellos nomás ya. Entonces, por ejemplo, yo sí creo que en la debacle de las Bartolinas, que la debacle del MAS viene con la debacle de las Bartolinas. ¿O cómo ves tú? ¿Crees, por ejemplo, la Federación de Juntas Vecinales en el Alto, la Federación de Gremiales, la Junta de Padres, todas esas organizaciones están hechas papilla? Todas. Son intereses corporativos, ¿no? Y al final son intereses corporativos, por ejemplo, con el cual también Eva Copa va a tener que lidiar dentro de su propio espacio de gobierno, ¿no? En el caso, por ejemplo, como te decía, hubo un espacio breve de lucidez, de autonomía de estas organizaciones sociales, fue cuando empezaron a criticar y a tener autocrítica con el propio partido o el instrumento político, ¿no? Es decir, cosa que ahora ya no existe. Una vez que Evo Morales vuelve, diremos, al escenario político a ponerlas, no viene a dedicarse a la piscicultura, etcétera, viene a poner en orden las cosas, ¿no? Diremos, a retomar el espacio de poder que había perdido, ¿no? Yo creo que en esta última etapa, sobre todo en la estrategia, diremos, de la narrativa, fue golpe o no fue golpe, es decir, nuevamente el abismo se monta en el gobierno, es decir, es el que dirige nuevamente los lineamientos de la actual gestión. Entonces, ¿tú crees que si el MAS quiere sobrevivir, tiene nomás que dedicarse a la piscicultura, el Evo? Creo que sí. Yo creo que por lo menos la expectativa que se tenía, diremos, en Luis Arce, en David Choquehuanca, diremos, era una especie de, diremos, se puede ir adelante sin necesidad de estar en constante conflicto. Yo creo que la polarización, el conflicto permanente es una de las características que tiene el evismo. Y el evismo no es Evo Morales solamente, el evismo es también Quintana, también toda la gente que está detrás de ello, ¿no? Yo creo que es algo que sí deberían de, por lo menos dentro de la estructura, diremos, del instrumento político, cuestionarse internamente, ¿no? Ahora vayamos cortito, estamos con Wilmer Machaca, nos está ofreciendo, entre otras cosas, elementos para pensar.
qué es lo que una analista debería ofrecerte en su análisis, una perspectiva. Wilmer, ¿cómo te explicas tú un Perú que estaba completamente dormido con la sorpresa que ha dado el resultado de las elecciones y un Ecuador donde, o sea, yo pensé que Yacu Pérez iba a ser el que iba a ir a la segunda vuelta con un nuevo, entre comillas, de nuevo lo del indigenismo. Oye, de verdad que hay que conseguir otra palabra. En serio, es urgente, sí. ¿No? Porque tampoco se podría decir un nuevo indianismo. Tampoco me gusta mucho la palabra indianismo, pero bueno, tampoco soy yo quien para decir nada. Parecía que en Perú, que en Ecuador hay un movimiento indígena o indianista muy fuerte, hay una coordinadora muy fuerte, hay un manejo de la huipala, pero férreo. Yo creo que ahí nadie se atrevería a quemarla como se atrevieron aquí. Hay un Yacu Pérez, que era, digamos, este indio, entre comillas, contemporáneo, moderno, no sé qué. Sí. Pero o sea, ni entró a la segunda vuelta, y la segunda vuelta te devuelve a un escenario neoliberal, blanco letrado, no sé cómo llamarle. Uh-huh. Y en Perú vamos hacia otro lado. ¿Cómo te explicas esos dos resultados tan dispares uno del otro? Yo creo que el coseísmo, bueno, tomando en cuenta Ecuador y Perú, yo creo que un gran perdedor de las elecciones en ambos países es el socialismo del siglo XXI. Verónica Mendoza era la candidata del socialismo del siglo XXI en Perú, y obviamente Araúz era el candidato del coseísmo, por lo tanto de este bloque internacional que se conformó hace varios años, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención dos situaciones paralelas que se vivían en Bolivia y en Ecuador. Cuando había la posibilidad de que Yacu Pérez vaya a segunda vuelta, el mismo esquema de guerra, de ataque que subió Eva Copa, los recibía Yacu Pérez, ¿no? Es decir, él es un traidor, es un vendido, es un caballo de Troya, es de la derecha, apoyó al golpe, etcétera, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de construir una alternativa popular fuera, dentro de esta estructura del socialismo del siglo XXI. Bueno, eso es lo que yo entendí, ¿no? Por lo que veía, digamos, algo muy similar a lo que ocurría en Bolivia y lo que ocurría en Ecuador. Ahora, mucha gente pensaba que, diremos, dentro de este escenario, entre tener a Lasso y Araúz, la gente iba a votar por Araúz. Yo creo que, pues, sobre todo sobre el último antecedente que se tenía con el último presidente, ¿no? Lenín Moreno, ¿no? Que la gente debería de volver a la opción. Es decir, ¿cuál fue el peor recuerdo que tuvo Ecuador? ¿Fue el correísmo o fue Lenín Moreno? Al parecer, diremos, decir, yo ayer, por ejemplo, veía un programa de estos en donde decía, la gente no pensó en todos los logros, en todo el progreso que se tuvo en el coseísmo, pero tal vez fueron los más pesaron los malos recuerdos. Recuerda que el coseísmo fue un gobierno que atacó mucho al movimiento indígena Pachacuti. Al movimiento indígena porque lo mismo que hizo Evo Morales. Claro. Evo Morales le sirve tener al frente una derecha fascista, blanca, racista. Exacto. Mucho más que tener un movimiento indígena fuerte. Claro. O sea, estamos claros, un movimiento popular fuerte. En ese sentido, el socialismo del siglo XXI fue tremendamente persecutorio y maltratador de la fuerza de los movimientos populares. O estás conmigo o estás contra mí. ¿Y en Perú qué nos ha pasado? En Perú es mucho más complejo. Por ejemplo, digamos, como te decía, Verónica Mendoza ganó, habían varios candidatos, es decir, creo que es una cantidad de candidaturas inmensa. Ganó un profesor, por lo que yo sé, un profesor Pedro García, que puede tener, digamos, ciertas proyecciones de izquierda, pero también conservadoras, digamos, se lo identifica como alguien que esté en contra de las políticas o tal vez las ideas de género o que cuestiona lo que especifica la ideología de género. ¿Tú crees que tiene el ganador en Perú, tú crees que tiene algún plus étnico? Sí, yo creo que inclusive creo que parte de una estrategia, es decir, diremos,
subir, digamos, este candidato para que otra persona suba. Es decir, ahora todavía incluso está por verse con quién vaya a segunda vuelta. Es muy probable que vaya con Keiko Fujimori y va a ser interesante cómo va a decidirse sobre entre Pedro García y Keiko Fujimori. Pero Perú es bien complejo, es muy diverso. Es decir, si tú ves, la mayoría de los candidatos no pasan del 9%, 11%. Claro, es una, o sea, te lo digo, sí. Es una ingobernabilidad que ha llevado que en estos últimos años hayan cambiado tantos presidentes. Y la mayoría de los presidentes que pasaron en Perú están en la cárcel o están con juicios. Entonces, hay un desinterés, pero también hay una desazón dentro del pueblo peruano. Tal vez como conclusión cerramos, ¿no? En la región, lo indio en cuerpo masculino, el indigenismo, el indianismo, lo étnico, lo quechua, lo aymara, en la región, se ha convertido en un estatus político definitivo, ¿o no? Eso es claro. Yo creo que, es decir, se van tomando, ¿no? Yo creo que el próximo presidente en Perú va a ser un indígena. Tira en Ecuador. En Ecuador, Yacu Pérez o Leónidas Issa o quien sea, pero va a ser un gobierno indígena. Después de... Pero cómo, bueno, eso es como leer la bola de cristal, está claro, ¿no? O sea, sí. Yacu Pérez llegó hasta donde llegó, pero es un camino sobre el cual se continúa. Ahora, ¿cómo harías tu conclusión final respecto del papel de lo indio, los indios, porque te diré que la diferencia entre indianismo e indigenismo no está masivamente identificada. Masivamente la gente identifica, es indio o no es indio, nada más. No la agenda política que pueda suponer serlo o no serlo, o serlo de esta manera y no serlo de esta otra. ¿Cuál sería tu conclusión respecto del papel de lo indio en el escenario político de la región? Yo creo que en el caso de Bolivia, Bolivia es diferente. Yo creo que hay muchos ojos, sobre todo de los pueblos indígenas, que miran en Bolivia lo que pasa. Muchos inclusive aspiran lo que en Bolivia se hizo como algo que deberían de seguir, digamos, asamblea constituyente, plurinacionalidad, es como un sueño, ¿ya? Y yo creo que en gran medida lo que hace Bolivia, o lo que pasa en Bolivia, va a ser como que un matiz que va a ser tomado en cuenta tanto en Perú, en Chile, en Argentina y también en Ecuador. Ahora, cada región, cada país tiene su propia dinámica, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se piensa lo indígena o lo indio de distinta manera, pero desde un lado, desde el sur. Ya en el lado chileno es absolutamente diferente. Mapuche, ¿no? También el lado aymara, pero sobre todo desde una minoría, ¿no? Yo creo que es distinto, pero yo creo que el asumir, digamos, el rol, ya sea en lo público, en lo político, desde lo propio, es decir, como se dice, la voz en primera persona y la representación en primera persona, es algo que se está consolidando y se va a ir consolidando además. Lo que vaya a ser de aquí para adelante es como retomar el espacio, es decir, lo que la colonia te quitó lo estás retomando paulatinamente. Lo que la República te quitó lo estás asumiendo poco a poco. Y ¿Para algo, qué? ¿Para qué? Eso es algo, eso es algo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? No, yo no tengo ningún problema. O sea, no tengo ningún problema. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Dentro de eso existen varias utopías, María, ¿no? Varias utopías, no hay única sola. Porque la plurinacionalidad, y a mí que las argentinas, ¡ay, la plurinacionalidad! Y yo la veo una plurinacionalidad chuta totalmente la nuestra, falsa, hasta hipócrita, ¿no? Y tengo muchos cuestionamientos, ¿no? No sé si lo aymara existe o no, creo que por eso ya no me quieren los de Hicha, paciencia, buen humor y alegría. A mí no me interesa ser amada, ni deseada, ni nada, pero yo no sé si lo aymara existe, yo no sé la relación que ustedes plantean, como el nacionalismo étnico no me parece diferente del nacionalismo colonial. Lamento mucho decir eso.
porque el nacionalismo es un gran problema. Es un gran problema. Porque el nacionalismo, además del nacionalismo étnico, puede derivar en un fundamentalismo. Sí, así como existen distintos indianismos, hay distintas acepciones sobre lo aymara. Yo, por ejemplo, sobre si existe o no la nación aymara o lo aymara, hay un libro muy interesante de Mario Galindo, ¿no?, que hizo las visiones de autonomía de los aymaras, ¿no?, en donde tú puedes encontrar distintas personas intelectuales, si queremos decirle, de distinto corte ideológico, que más allá de las diferencias comparten un hilo común, ¿no? Esto ya sea con un federalismo, ya sea con una república aymara, o diremos una nación o una autonomía aymara, pero siempre existe esta proyección de buscar, digamos, tu propio espacio, territorio administrado por ti, por tu pueblo mismo, ¿no? Y esta es una característica que no es única de los No, aymaras. por supuesto, No, por eso en Perú, yo conozco el sí. nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, el nacionalismo irlandés, por citarte los nacionalismos más connotados o conocidos. O sea, el nacionalismo étnico no es una novedad en la historia política de ningún país ni de ningún pueblo. Yo creo que Bolivia es un estado colonial, yo tampoco soy boliviana, como le respondía a Felipe Quispe, pero entre no reconocerme como boliviana y reconocer que la solución a eso es el nacionalismo étnico, hay un gran trecho. Sí, ¿no? Como te decía, digamos, y este tipo de experiencias, en el caso específico del aymara, te digo, uno ve y con la red, con la forma que nos conectamos en este tiempo, ve que este tipo de experiencias no habían sido las únicas en Bolivia. Es decir, como que hay este tipo de referencias históricas, ¿no?, de lucha en el aymara que te más o menos como que te proyectan hacia tu camino, ¿no? Me preocupa mucho que la territorialidad, por ejemplo, la reivindicación de la territorialidad aymara, represente luego la justificación del hostigamiento de la presencia aymara en Santa Cruz, que es migratoria y que a mí me parece legítima y que le está aportando a la sociedad cruceña un bloque popular que todavía va a decir algo. Entonces, ¿qué pasa? No, son migrantes, ¿no? Porque no son cambas. ¿Pero qué es lo camba? Lo camba como una antítesis del nacionalismo aymara, pero bajo una lógica de una hegemonía blanca oligárquica ecocida, ¿no? Entonces, todas esas cosas están por discutirse, Wilmer. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, cuando veo la votación que obtuvo a nivel nacional el MAS en Santa Cruz, ese 36%, en comparación, digamos, con creemos que obtuvo más. Es decir, si tú ves geográficamente dónde está distribuido ese voto, tiene un elemento étnico tal vez de origen común. Totalmente. Es decir, ese grupo social migrante, colla, aymara, quechua, que no necesariamente se representa o se siente totalmente representado o no tiene un nuevo referente de representación distinta a lo que tiene con la élite cruceña. Y el MAS se equivocó absolutamente ahí, poniendo a Diana Salvatierra y a Cronenberg, que lo único que hacía era bailar caporal, y la cosificación que se hizo sobre Diana Salvatierra, que su mejor estrategia de campaña era mostrar su cuerpo. Es decir, mostrar su poto. Era una cosa que no puedo creerlo yo. Es decir, algo que no podía creer, habiendo un escenario de conflicto, de polarización en las elecciones. Yo veía las candidatas del MAS en Santa Cruz y eran las candidatas que mujeres como Brenda Segovia, que pusieron, como se dice, el rostro, ¿no?, ante el hostigamiento de la Unión Juvenil Cruceñista. Sus casas de campaña fueron hostigadas. Hay un momento en que el MAS, o si no es el MAS, que tiene que dar espacio de participación a esta gente que necesariamente es, como dices, es un proceso que paulatinamente va creciendo y va a buscar un grado de representación. Es algo que yo también pienso. Por ejemplo, en los aymaras no hay autonomías indígenas. No ha habido ninguna autonomía indígena en todos estos años, desde el 2010, desde que se aprobó la ley de autonomías Andrés Ibáñez, porque es un pueblo que ¿dónde encajaría? El horizonte no es ese, pues. No es el horizonte no es ese, no es el horizonte. Pero probablemente no sea de ningún pueblo tampoco. Es decir,
la territorialidad como frontera es un instrumento del poder. En todo caso, mira, yo quiero dejar claro que la discusión con este brillante interlocutor, Wilmer Machaca, es una discusión inconclusa, porque hay